Pablo, pues es una pregunta, ¿verdad? Y es, ¿existe el infierno? Hay mucho que hablar alrededor de eso y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano diácono de la Iglesia de Dios, con 18 años de estar dentro de la iglesia. Ha sido pastor de la Iglesia de Dios en Comasagua, en Santa Adelaida, y ahora está sirviendo en el ministerio de la Iglesia de Dios en El Progreso. Esto, para los hermanos que no conocen, es en la zona alta del volcán de San Salvador. Bienvenido mi hermana Dina Raquel, también bienvenida, esposa de nuestro hermano. Nos da muchísimo gusto tenerles por acá y bueno, adelante mi hermano. Carísimos hermanos, en la gracia de nuestro Señor Cristo, paz a vosotros. Hermanos, es una bendición para este servidor dirigirme a ustedes. Agradezco al Señor nuestro Dios por el privilegio que me da de ser participante de esta bonita reunión, y también a ustedes, mis hermanos organizadores a la directiva de evangelismo de distrito. Sin duda alguna, hermanos, estas reuniones son de mucha bendición. Y para mí, hermanos, es un enorme privilegio poderles contemplar a algunos, y sé que muchos están acá conectados, y bienvenidos cada uno de ustedes. Para dar inicio, hermanos, quisiera que me acompañaran a elevar una oración a nuestro Dios Todopoderoso, inclinando el rostro. Oremos. Amantísimo y eterno Padre que estás en los cielos, bendito y santificado es tu nombre, Señor. En esta hora, después de haber tenido un hermoso día de reposo en donde hemos alabado y glorificado tu nombre, tú nos permites continuar en la adoración a tu nombre y en la edificación de nuestras almas a través de tu bendita palabra. Señor, tenemos ahora un bonito tema, el cual que dirige la oración te ruega que pongas esa sabiduría, ese entendimiento y palabras adecuadas para dirigirme a mis hermanos que estaremos hoy acá reunidos a través de este medio. Bendice, Padre, el ministerio de cada uno de tus hijos, y que al finalizar este estudio, Padre, salgamos edificados y todo sea para tu gloria, para tu honra. Bendice a tus hijos acá en este país, como allá en Ecuador, tu hijo Edwin, tu hija Annie allá en Guatemala, y así todos aquellos que tengan a bien conectarse, tu bendición sea sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el tema que nos ocupa en este tiempo es muy importante, es muy interesante, ya como nuestra hermana Reina lo mencionaba. Es basado en una pregunta: ¿existe el infierno? Es hablar del infierno, hermanos, es hablar de una doctrina, primeramente, la cual es tomada como punto de fe en el protestantismo y en el catolicismo. El infierno, hermanos, cuando es mencionado por muchos predicadores, por muchos evangelistas, en el protestantismo, por ejemplo, es utilizado a manera de amenaza, como un arma que sirve para amenazar a aquellos que no acepten el llamado a recibir al Señor Jesucristo en sus corazones. Esto provoca en los oyentes muchas veces miedo, un temor, incluso hasta pánico, en base a cómo el expositor del mensaje lo describe. Quiero decirles de que es un tema muy amplio, es un tema bastante hermoso, delicado, pero al mismo tiempo, gracias al Señor, porque como iglesia también nos sentimos privilegiados en el hecho de que el Señor da la sabiduría, da el entendimiento, hermanos, para poder así discernir su bendita palabra. En esta ocasión
vamos a ver de una manera breve a la obra o ciertos comentarios de la obra de un hombre que existió hace un poco más de 7 siglos atrás. Este hombre se llama Dante Alighieri, una obra. Este fue un poeta italiano, el cual en base a su imaginación y en base a una admiración de otros filósofos que le antecedieron a él escribió un libro titulado La Divina Comedia. Esa Divina Comedia trata 3 áreas en donde la primera, hermanos, es el, el infierno. El infierno, hermanos, como tal, él lo presenta en 9 etapas, 9 círculos, podríamos llamarle, entre los cuales estos 9 círculos están subdivididos en donde las personas que mueren, si han sido pecadores, ellos en base a su pecado van llegando a un círculo. Ya vamos a ver en detalle ello. Y la segunda parte de este libro que este poeta escribió se refiere al purgatorio, que es una doctrina netamente católica, y la otra parte es el paraíso. Pero hoy nos vamos a ocupar en la primera parte. Acá, hermanos, he querido de una manera sencilla compartir con ustedes lo que les mencionaba respecto a cómo este hombre, Dante Alighieri, él en su imaginación conformó esta gráfica, esta imagen. Se dice en ese libro titulado La Divina Comedia, él narra de que él viajó, ¿verdad? Él en su pensamiento, en base a su idea, a sus propias ideas, comienza a escribir y que él iba pasando por estos diferentes niveles. Si ustedes se fijan en la parte superior, está la parte de, digamos, la ciudad, todo lo que es la superficie de la tierra. Y acá, ¿verdad? Tenemos el subtítulo Los 9 círculos del infierno, imaginado por Dante Alighieri. Este hombre dice que él escribió que el infierno estaba exactamente abajo de la ciudad de Jerusalén, bajo la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, quisiera que me acompañen así, con mucha paciencia, para que veamos qué es lo que este hombre escribió y luego de esa manera, hermanos, poder entender de una manera más fácil la doctrina del infierno y por qué la creen así en el protestantismo y en el catolicismo. Dice acá, hermanos, los 9 círculos del infierno. Vamos a ver. Ustedes se fijan, acá tenemos el primer círculo, ¿verdad? Esta parte, el segundo, y así sucesivamente, hasta llegar al noveno. En estos lugares, hermanos, se encuentran según este varón, las almas de aquellos que fallecieron cometiendo o murieron en pecado, ¿verdad? Entonces, los que están en el primer círculo, él describe de que son aquellos que no son ni muy malos ni muy buenos. Vamos a ver así el primero. Y vean, acá hay una nota al pie de la imagen que dice, la obra de Dante, poeta y escritor italiano conocido por escribir la Divina Comedia, oiga bien, sigue despertando
Existen, hermanos, muchos libros más que hablan de cómo las personas describen el infierno, pero este es uno de los más predominantes desde hace 7 siglos atrás y hasta el día de hoy sigue teniendo gran influencia tanto en el mundo secular como en el mundo religioso. Veamos el primer círculo. El primer círculo, hermanos, ahí se encuentra el limbo. ¿Qué según este hombre hay en el limbo? Dice que en el limbo se encuentran los no bautizados, oiga bien, y los paganos virtuosos, quienes, pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados, ya que están separados de Dios sin esperanza de reconciliarse con Él. El limbo comparte muchas características. El limbo dice que comparte los prados asfo de los griegos, es decir, un lugar neutral, ni bueno ni malo, donde esta gente estará eternamente siempre deseando a Dios, pero sin poder tenerlo nunca. El limbo incluye el lugar donde están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo al mismo Virgilio. Ya vamos a ver quién era él. Así como los filósofos islámicos como Averroes y Avicena. Dante, o sea, el escritor de la obra, da a entender que todos los no cristianos virtuosos se encuentran en ese lugar. De este primer círculo, todos los condenados por pecados activos, es decir, que deliberadamente han pecado dañando a alguien, son juzgados por Minos, quien sentencia cada alma y le asigna su lugar, enrollando su cola sobre sí mismo tantas vueltas como círculo debe descender. Los círculos más profundos están estructurados de acuerdo con la concepción clásica aristotélica del vicio y la virtud. Están agrupados de acuerdo con los pecados de incontinencia, violencia y fraude, representados según diversos comentaristas por el leopardo, el león y la loba respectivamente. Los pecados de incontinencia, es decir, la incapacidad de controlar los deseos e instintos propios, son castigados en un primer lugar, mientras que la violencia y el fraude aparecen después. Ese es el primer círculo de, hermanos, de esta imagen del infierno según Dante. Veamos el segundo círculo, la lujuria. El segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dice que Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que las embiste contra el suelo y paredes, las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. Veamos el tercer círculo. ¿Quiénes están ahí? Los que practicaron la gula. En el tercer círculo se castiga a los condenados por el pecado de la gula, con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia fría mezclada con grueso granizo y ensordecido por los terribles ladridos de Cerbero, que además los desgarra con uñas y dientes. Vea, hermanos, acá la imaginación. En el cuarto círculo están los avarientos y prodigalidad. ¿De qué se trata esto, hermanos? Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la medida adecuada son castigados en el cuarto círculo. Aquí están condenados los avaros que acumularon posesiones y los pródigos que las derrocharon. Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta. ¿Qué sucede con estos que están en ese cuarto círculo? Dice que cuando se encuentran chocando se injurian. Unos reprochan, ¿por qué acaparas? Los otros, ¿por qué derrochas? A continuación, cada grupo da vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario hasta chocar de nuevo con el otro.
ahí pasan, ¿verdad? Según él. En el quinto círculo están los que practicaron la ira y la pereza. Las almas de los iracundos están encenagadas en la espantosa y pantanosa laguna Estigia. Rabiosas se golpean entre ellas y se defectan en sus infectas aguas. Bajo el agua y hundidos en el lodo están las almas de los asidiosos. Los castigados son pecadores activos y no pasivos. Ahí hay una imagen representativa. El sexto círculo, los herejes. En el sexto círculo, los epicúreos, quienes negaron la vida, en vida la inmortalidad del alma, están condenados a yacer en flamígeros sepulcros destapados. Aquí están también los usureros. ¿Quién es un usurero? El usurero es la persona que presta dinero y que saca un beneficio o provecho muy alto en un asunto o negocio. Aquí se dice que el alma en el infierno puede ver el futuro, pero no el presente. En consecuencia, cuando se aproximan o son, es todo en vano su intelecto. Veamos el séptimo círculo. En el séptimo círculo se encuentran los violentos. Su entrada es vigilada por el Minotauro. Acordémonos, hermanos, que esta es una comedia, ¿verdad? Es algo que él escribió en base a su imaginación. Por eso aparecen ciertos nombres ahí extraños. Y dice que este séptimo círculo se divide en 3 anillos. El anillo exterior, en donde esa ronda alberga a los violentos contra la gente y la propiedad. Están inmersos en el flegetonte, un río de sangre hirviente, hundido según la gravedad del pecado. Alejandro Magno, según Dante, está inmerso hasta las cejas. Los centauros patrullan el lugar disparando flechas a quienes intentan escapar. Entonces ese séptimo círculo tiene 3 anillos y, hermanos, el anillo exterior va por decirlo así, del más de diámetro mayor al menor. Dice que en el anillo exterior, ¿quiénes están? Se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo, los asesinos y los tiranos, hundidos en el río de sangre hirviente llamado flegetonte, vigilados por en este anillo están los suicidas, los violentos contra sí mismos, quienes transformados en nudosos árboles son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Llegado el día del juicio final, esta clase de almas, en vez de revestirse con sus cuerpos al recobrarlos, los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los árboles torcidos son metáfora del estado de la mente del suicida. Los otros residentes del anillo son los derrochadores, quienes destruyeron sus vidas, destruyendo lo que tenían de valor, por ejemplo, dinero y propiedades. Son perpetuamente perseguidos y mordidos por perros feroces. El anillo interior, aquí están los violentos contra Dios, los blasfemadores, y los violentos contra la naturaleza. Ahí están los sodomitas y, como se explicó en el sexto círculo, los usureros, quienes están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas. Los blasfemadores están echados en la arena, los usureros sentados y los sodomitas deambulan en grupos. Vamos a ver el octavo círculo, están los que practicaron el fraude o los fraudulentos. Dice que en los últimos círculos del infierno, según esta obra, se castigan los pecados relacionados con el fraude, consciente o traición. Los fraudulentos de forma deliberada, a sabiendas del mal que causan, están localizados en un lugar llamado malevolge o, que quiere decir, malas fosas. Este octavo círculo, hermanos, se divide en varios recintos. Veamos el primero. Allí están en ese recinto los rufianes, los proxenetas. ¿Quién es un proxeneta? Es una persona que induce a otra a ejercer la prostitución y se beneficia de las ganancias económicas que se obtienen de esta actividad. Y están también los seductores, quienes marchan en líneas separadas en direcciones opuestas, golpeados por demonios. Dado que los rufianes y los seductores usaron la pasión de otros para llevarlos a donde querían,
están ahora guiados por demonios a marchar por la eternidad. Por la eternidad. Ahí. Ahí está. En el segundo recinto están, hermanos, los aduladores, que son descritos con un lenguaje bajo y vulgar. Están inmersos en excrementos humanos que representan las palabras que produjeron. En el tercer recinto, aquí condena a los que cometieron la simonía. ¿Qué es simonía? Es la acción o intención de negociar con cosas espirituales, como los cargos eclesiásticos. Están puestos con la cabeza hacia abajo, como en la pila bautismal, con llamas que les queman los pies. En el cuarto recinto están los brujos, los astrólogos y falsos profetas, quienes tienen la cabeza mirando hacia atrás. Dado que quisieron ver hacia adelante sin mirar el presente, ahora están obligados a no poder ver hacia adelante, solo hacia atrás. En el quinto recinto están los políticos corruptos, inmersos en brea hirviente que representa los dedos sucios y oscuros secretos de sus tratos corruptos. Los truanes son los análogos políticos de los simoníacos. Son custodiados por diablos llamados malebranche. El sexto recinto, hermanos, están los hipócritas, quienes llevan aparentes capas doradas que resultan ser de plomo, de manera que los hacen andar inclinados bajo su peso. Se simboliza su falsedad contrastando la apariencia dorada que los hipócritas muestran con un interior innoble, agobiado por los malos pensamientos. Una subcategoría particular de hipócritas está representado por los miembros del Sanedrín, según el comentarista, que llevaron a Cristo a la muerte en beneficio de todo el pueblo, pero causando la ruina de los judíos. Con evidente contrapaso están crucificados en tierra, en medio del camino, de modo que los hipócritas que caminan por el círculo los pisan a su paso. En el séptimo recinto tenemos donde están los ladrones, quienes están custodiados por el centauro Caco, que escupe fuego. En la mitología romana, Caco no era un centauro, sino un monstruo que tiraba fuego, asesinado por Heracles. Los ladrones son perseguidos y mordidos por serpientes. El horror de la pena de los ladrones se revela poco a poco, al igual que robaron la sustancia de otras personas en vida. Aquí ellos son objeto del robo de su propia identidad y al ser mordidos por una serpiente sufren una transformación. En el octavo recinto se castiga a los consejeros fraudulentos que andan revestidos en una llama que los abraza. En el noveno recinto, aquí demonios armados con espadas en manos dividen a quienes en vida dividieron a las personas. Al curarse sus heridas, los demonios vuelven a lastimarlos. Y en el décimo recinto de este octavo círculo están varios tipos de falsificadores, llamados alquimistas algunos, los falsificadores, los perjurios e imitadores, quienes están enfermos. Y se dice, según la obra de este Dante, que la esposa de Potifar es mencionada aquí por su falsa acusación de José. Vea que ya está ahí claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos allí el noveno círculo. Ahí están los traidores. En este noveno círculo, hermanos, el noveno círculo está rodeado de gigantes clásicos y bíblicos, quienes quizás simbolizan el orgullo y otros defectos espirituales que se esconden detrás de los actos de traición. Bueno, hermanos, a manera de abreviar un poco, porque espero compartir el material con aquellos que así lo deseen, voy a avanzar un poquito. Y este noveno círculo tiene acá, hermanos, a una peculiaridad de que, según este hombre Dante, allí es la parte más profunda del infierno, pero no hay fuego. Vea que allí hay varias rondas en el noveno círculo y la ronda 1 es llamada Caina. El nombre proviene de Caín, quien mató a su hermano. Los traidores de sus propios familiares están inmersos en hielo, oiga, hasta la cara.
En la ronda 2 se llama Antenora, en honor a Antenor de Troya, quien según la tradición medieval traicionó a su ciudad en favor de los griegos, traidores a las entidades políticas, tales como partido, ciudad o país. Están acá. La ronda 3 es llamada Ptolomea, probablemente en honor a Ptolomeo, hijo de Abobi, quien invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un banquete y después los mató. En la ronda 4 se llama Judeca, en honor a Judas Iscariote, vea, el traidor de Cristo. Aquí están los traidores a sus benefactores. Todos los castigados aquí están completamente inmersos en el hielo, distorsionados en todas las posiciones imaginables. Y dice acá que Satanás está atrapado en la zona central del hielo del noveno círculo. En el centro del infierno está Satanás. Es descrito como un gigante, espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra de color amarillo pálido. Bueno, hermanos, usted puede ver acá cómo la mente de este hombre, ¿verdad?, lo llevó a escribir esto. Y hermanos, me he tomado el tiempo para poder así brevemente, porque este es amplio, hermanos, ver esto brevemente y de esa forma poder entender de una mejor manera por qué en el mundo protestantismo, en el sectarismo, hermanos, se cree que el infierno está todo este tipo de personas. Y siendo, hermanos, también honesto, en una oportunidad platiqué con una persona que me describió casi exactamente lo que he leído. Por eso, hermanos, lo comparto con ustedes. No sé si alguno de ustedes, tal vez más adelante, pueden compartir algo similar de esas experiencias que alguno haya tenido, hermanos, de platicar con este tipo de personas que así lo creen, ¿verdad? Vamos ahora, hermanos, al breve análisis de la doctrina del infierno. Vamos a ver, hermanos, de dónde proviene. La doctrina del infierno, como siendo un lugar de llamas eternas, destinado a albergar a quienes mueren en pecado, oiga bien, nació en la Iglesia Católica desde muy temprano. Aunque no se puede precisar exactamente la fecha, sí pueden verse sus inicios por el siglo III después de Cristo, testificado por la literatura apócrifa cristiana, surgida por aquellos tiempos y por los escritores de la iglesia. El infierno, como siendo el sitio más horrible y activo que la mente pudiera imaginar, es descrito por algunos escritores del pasado. La sección más profunda está dedicada a albergar a quienes en vida fueron más malos y más indignos de alcanzar perdón, mientras que la primera sección, o la menos profunda, está dedicada a albergar al gnomo, y la representación más popular de este tipo de infierno es atribuido a la Divina Comedia de Dante, 1265 al 1321 después de Cristo. Otras ideas también, hermanos, lo imaginan como un dolor y lanzando horribles gritos, sin alcanzar una segunda oportunidad de arrepentimiento por haber librado del destino en el que ahora se encuentra. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene esta idea para describir el infierno en la forma en que se le conoce hoy? Porque seguramente, hermanos, no es la Sagrada Escritura la fuente. Conocer el origen de esta imaginación es muy importante. Un pequeño análisis acerca del origen del infierno, imaginado por Dante y por millones de cristianos, no ha sido producto de ellos mismos, más bien se debe a la imaginación de algunos obispos, hoy declarados padres de la iglesia, que lo fabricaron para la posteridad cristiana. Y tal concepto hoy en día, oiga bien, es enseñado como de procedencia bíblica, y por eso es la importancia de este tema. Se afirma que conceptos e ideas de los filósofos paganos, Platón y Virgilio, que llegó a creer que estos
poseían una inspiración de Dios. Pero ¿quiénes eran estos filósofos? Virgilio era poeta pagano, hermanos, que existió por los años 70 antes de Cristo y perteneció a la Escuela Nacional de Pensamiento Pagano Romano. Platón nació en Atenas, Grecia, en el año 427 después de Cristo y fue discípulo del renombrado Sócrates. Fue la idea de estos hombres la que absorbió Dante Alighieri, la cual también vino a ser aceptada por infinidad de dirigentes religiosos de la actualidad. Entonces, hermanos, ahí vamos entendiendo de una manera más clara de dónde proviene la idea del infierno tal como se presenta hoy en día. Pocos conocen que el infierno, como es bosquejado por los escritores de la Iglesia Católica, nada tiene que ver con los escritos inspirados por Dios, sino que nació tomando como base el libro apócrifo, hoy conocido como el Apocalipsis de Pedro. Vea bien, hermanos, ahí hay algo bien importante. Y, hermanos, quiero continuar hablando y leyendo una parte de qué hablaba este Apocalipsis de Pedro. Apocalipsis de Pedro, ve acá. Dice que, ¿qué dice el Apocalipsis de Pedro? Aquí una pequeña porción, hermanos, al respecto. Solo voy a leer unos 2 o 3 versos. Y dice, y vi también otro lugar contrario de aquel, muy sórdido, y era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que les castigaban tenían su oscura ropa según el aire del lugar. Y algunos estaban ahí colgando de sus lenguas, y estos fueron los que blasfemaron contra el camino de la justicia. Y debajo de ellos fue puesto fuego llameante y los atormentaban. Ve acá. Y había un gran lago lleno de lodo ardiente, en el que había algunos que se alejaron de la justicia, y los ángeles torturadores estaban sobre ellos. Bueno, hermanos, ahí vea usted la idea nada más de lo que decía este escrito. Obviamente no fue el apóstol Pedro quien lo escribe, sino más bien, hermanos, quiero decirles de que los mismos padres de la iglesia lo catalogaron, este famoso Apocalipsis de Pedro, como un libro inspirado, como un libro, un escrito bajo la inspiración divina. Entonces, hermanos, por eso es que, claro, esto fue hace varios siglos atrás y esto ha venido de una manera sutil entrando incluso al cristianismo. Así es que allí existieron, hermanos, varios padres de la iglesia que enseñaron esta doctrina, entre los cuales quiero leerles acá. Entre ellos estaba San Justino, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, Tertuliano, San Hipólito, San Agustín, Juan Crisóstomo, Cipriano de Cartago, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino enseña que el propósito de Cristo en descender a los infiernos fue liberar a los justos aplicándole los frutos de la redención. Vea de dónde proviene la mala interpretación de algunos textos, ¿verdad? También. Ahora bien, hermanos, veamos así ahora el alma en el infierno de fuego. Este infierno del cual se ha mostrado la fuente de su origen, ya lo hemos visto, además de no existir dentro de las escrituras hebreas ni griegas, sino en la literatura espuria. El espurio es algo falso, hermanos, es así, es decir, el alma diseñada por los filósofos griegos de la antigüedad, las escrituras. Y esto es innegable, hermanos. Ellos dicen, mire, lo que muere es el cuerpo y el alma sigue viva. Y dice acá que si se observan los comentarios populares respecto al infierno y su contenido, lo que va a ese lugar es el alma de la persona. Del cuerpo, nada dicho. Tal cosa va en concordancia con el paganismo, pues en el mundo evangélico, cuando una persona muere, los dolientes y amigos del muerto no vacilan en enviarlo directamente al cielo. Los pastores, al momento de su sermón, al lado del féretro, sin vacilar, declaran algo así como: el alma de nuestro hermano o hermana ya se encuentra al lado del Señor en el cielo.
Otros declaran desde el cielo está mirando a sus seres queridos. Estas palabras nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios, hermanos, sino con las ideas paganas que ya hemos visto de Platón, por ejemplo, e incluso del hinduismo y el budismo. La pregunta es, ¿por qué solo el alma y no toda la persona en sí es enviada al infierno, según ellos? Aparte de simples ideas y doctrinas paganas, ¿en qué parte de las escrituras de Dios se habla eso? Lo cierto es, hermanos, que como se viene enfatizando, tiene sus bases en la idea pagana de la transmigración del alma, cuya idea surgió en la mente de algunos filósofos griegos también, ¿verdad? Para quienes el cuerpo es solo un simple medio por el cual el alma se manifiesta al mundo. Vamos a ver la enseñanza de aquellos filósofos, por ejemplo, hermanos, pasó a ser parte de la doctrina de la Iglesia Católica, cuya fe y enseñanzas a su vez fueron tomadas por el mundo evangélico. Como tal, es una doctrina conocida por los teólogos católicos, es decir, el alma presentada por los filósofos griegos y posteriormente presentada por los escritores de la iglesia no posee lugar ni en las escrituras hebreas ni en las griegas, es decir, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y aquí hay varios comentarios, hermanos, incluso de los mismos padres de la iglesia, que ellos están diciendo que el alma sigue viva, ¿verdad? Así es que, pero más de alguno, hermanos, también dijo que no, que el alma no podía continuar con vida. Entre ellos mismos muchas veces se contradecían. Ahora, ¿por qué es importante hablar del alma? Porque como acabo de mencionar, hermanos, algunos dicen el alma es la que va al infierno, el alma es la que está sufriendo. Veamos así rápidamente, hermanos, qué es el alma, para poder ver si ésta muere o no muere. Dentro de la Sagrada Escritura, el alma nefesh en hebreo posee varias definiciones. Muy poco se habla de ello por ser un asunto bastante complejo. Sin embargo, el modo en que esta palabra es traducida en algunas versiones de la Biblia ayuda a tener una idea al respecto. Veamos algunos ejemplos. Génesis 1:21 habla de los animales en general. Génesis 2:7 habla del humano. Génesis 9:4 habla de la sangre. Éxodo 1:5 habla de la persona. Y así, hermanos, por ejemplo, Éxodo 15:9 de las facultades sensitivas. Las facultades sensitivas son muchas. De ellas, algunos ejemplos se muestran aquí, ¿verdad? Así la frase mi alma se saciará. En hebreo es nefesh timla, equivale a sentir gran placer, ¿verdad? Y aquí aparecen algunos textos, hermanos, que nos hablan acerca de lo que es el alma. Y ahora bien, ¿qué sucede? Si el alma, hermanos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras se le llama a los animales, un animal es un alma. El ser humano como tal también es un alma. Y, hermano, el ser humano posee sangre y posee también, hermano, facultades sensitivas. Y como dice allá Eclesiastés 9:4, porque los muertos nada saben. Es decir, que todo muere, hermanos. Muere el cuerpo y el cerebro deja de funcionar. Por lo tanto, nuestras facultades sensitivas, ¿verdad? El amor, el enojo, el placer, el gozo, la tristeza, todo termina. Eso no hay problema en entenderlo. Ahora, ve acá, hermanos, por ejemplo, dice Jesús allá en Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí el alma equivale a abatimiento, tristeza, sin ánimo de sonreír. Entonces, hermanos, ahí queda un poco más claro el hecho de que cuando la persona muere, muere completamente también lo que se llama el alma. Ahora, aquí es donde vamos a entrar ya más en detalle, hermanos, de lo que es la palabra infierno en las Sagradas Escrituras. Su origen se establece en el hebreo que se usa en el Antiguo Testamento y para definir la frase infierno es Sheol en hebreo. ¿Y qué quiere decir Sheol? Quiere decir tumba. Por su parte, acerca del Sheol,
La enciclopedia judía dice lo siguiente, hermanos. Ese Sheol se describe como subterráneo, pero no es sino una aplicación de la costumbre de hacer hendiduras, cortando las rocas, lo que conduce hacia abajo para propósito de enterramiento. Lo expuesto por esta enciclopedia es el referente al significado original de la palabra, es decir, hermanos, fosa o sepulcro, cuyo significado es el mostrado por las Sagradas Escrituras, sin atribuirle el desempeño de funciones imaginarias como la que ya hemos visto. Y aquí vemos un ejemplo, hermanos, en Génesis 37-35, cuando Jacob, ¿verdad?, está llorando por su hijo José. Dice que Génesis 37-35 dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Seol es una corrupción de Sheol en la Reina Valera de 1995. Jacob está diciendo que él irá al sepulcro o lugar donde van todos los muertos con dolor por la muerte de su hijo. Generalmente ese lugar es conocido como tumba. Ahora, hermanos, respecto a esto de Sheol, yo quiero decirles que la palabra Sheol ocurre en las escrituras hebreas 65 veces. 65 veces, hermanos. Es decir, hay 65 versículos en las escrituras que hablan de la palabra Seol. Y esta palabra fue traducida por diferentes palabras inglesas. Fue traducida sepultura 31 veces, infierno 31 veces y cuevas 3 veces. Seol o Sheol, ¿verdad? Ahora veamos en el griego la palabra infierno. En el griego, hermanos, la palabra infierno es lo mismo que Hades. Y esta se empleaba en el Nuevo Testamento, es empleada, perdón, en el Nuevo Testamento para hablar del infierno, o sea, del sepulcro. Vea que en el griego también viene a significar lo mismo. En la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento en que nos encontramos con la palabra infierno, la correspondiente voz griega no es Gehenna, generalmente es Hades, que no se refiere en lo absoluto al infierno de fuego, sino a una tumba o hueco en la tierra. Entonces eso quiere decir que el que muere va al Seol o tumba para luego resucitar, hermanos, y comparecer ante el tribunal de Cristo y recibir su recompensa. Ahora, hay algo aquí bien importante, pero los traductores confundieron y eliminaron los dos significados enteramente separados de estas palabras, utilizando de una manera equivocada la voz infierno para traducirlas a su antojo. Y ahí también tiene mucho que ver, hermanos, los textos que hasta el día de hoy a veces entran en debate por las traducciones, hermanos, que se le dan. Incluso en latín, vea la palabra infierno en latín, infernum o inferus, quiere decir por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Ahí tenemos, hermanos, esa definición. Ahora quiero leer acá. Dice, hermanos, identificando la Gehenna. Vamos a ver, hermanos. La primera vez que este lugar es mencionado ocurre en Josué 15:8. De ahí aparece por primera vez el nombre o la palabra Gehenna, ¿verdad? Y ahí aparece, ¿verdad?, que dice, sube este límite por el valle del hijo de Hinón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Ahora, acá aparece un comentario, hermanos, donde dice que nada se sabe de este Hinón, pero se podría conjeturar que había un hombre llamado Hinón que era propietario de ese valle, el cual a su vez lo dejó como herencia a su hijo. ¿Y qué sucedía, hermanos? Que este valle
bordeaba el límite de la tribu de Judá. A ver. Estamos hablando del Gehenna, hermanos. Pero cuando quiero darle a ampliar, se me pasa a la siguiente página. A ver. Dice que, bueno, allí aparece después, hermano, que este valle es mencionado en Crónica, ¿verdad? Ahí les voy a dejar, como les decía anteriormente, el estudio. Vamos a compartir. ¿Y qué era lo que se hacía, hermanos? Dice que en ese lugar los israelitas adoraron ídolos, sacrificando a sus propios hijos, hermanos. Eso es el Gehenna, ¿verdad? Ese valle de Hinón. Ahora, vamos a ver, hermanos, por qué el valle de Hinón o Gehenna, vea bien, hermanos, tenía una historia repugnante para los judíos. Sencillamente porque los reyes Acaz y Manasés dedicaron sacrificios paganos a los ídolos. Y ahí aparece la cita bíblica, segunda de Crónicas 28 del 1 al 3, que en honor al tiempo, hermanos, no lo voy a leer. Aquí aparece incluso ya los textos, también segunda de Crónicas 33 del 1 al 6. Pero, hermanos, dice acá también un comentario. Dice que el comentario del Antiguo Testamento por Keil en inglés dice: por el valle de los cuerpos y de la ceniza, los expositores general y correctamente entienden el valle de Beinón, donde los cuerpos de animales muertos y de los hombres muertos por los juicios de Dios eran echados sin enterrar. Oiga bien, hermanos, parece que estas cenizas son una referencia a las cenizas de las ofrendas quemadas en el templo y a las producidas en los hogares de los moradores de Jerusalén. Hermanos, y aquí aparece también de que es interesante entender que no existe en las escrituras hebreas ni un texto por el cual confirmar que la Gehenna haya sido un lugar de fuego. Y dice acá que parece que la única fuente que lo imaginó de esa manera fue el rabino David Kinji. Y él explica, ¿verdad?, de que un montón de basura en llamas en el valle de Hinón, al sur de Jerusalén, dio lugar a la idea de la Gehenna del fuego del juicio. Ese se atribuye a este rabino, David Kimji, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Quiero compartir con ustedes, hermanos, ya estamos casi cerrando, pero ¿cuántas veces aparece, hermanos, el Gehenna en las Sagradas Escrituras? Vea bien, hermanos, la palabra griega es una palabra griega, Gehenna, ocurre en 12 versos en el Nuevo Testamento y dice que fue utilizada 11 veces por nuestro Señor y una vez por Santiago. Y acá, hermanos, les voy a decir de que en cuáles textos, se los voy a mencionar así de una manera rápida. Dice que Mateo 5:22 habla del Gehenna, Mateo 5:29, 5:30, Mateo 10:28, 18:9, Mateo 23:15, Marcos 9:43, Marcos 9:45, Marcos 9:47 y Lucas 12:5, Santiago 3:6. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere este Gehenna? Fíjense, hermanos, que este Gehenna
cuando el Divino Maestro lo utilizó, lo habló, hermanos, él no se estaba refiriendo al aquel lugar al sur de Jerusalén que era utilizado, según se cree, ¿verdad?, por este rabino, que era para quemar basura, para quemar los cuerpos de animales o incluso los cuerpos de humanos que a criterio de ellos no merecían ser enterrados, sino más bien el Gehenna, cuando el Divino Maestro lo habla, él hace referencia a ese fuego en el sentido del lago de fuego que será en futuro, hermanos, ¿verdad? Veamos acá Marcos 9, 43 al 48. Jesús dice al fuego que no puede ser apagado. No es una referencia literal a la gehenna del tiempo del Señor. Él utiliza la gehenna, hermanos, como ilustración para referirse al lugar donde serán echados los malvados en el día postrero, es decir, al lago de fuego, un lugar despreciable, ¿verdad? Así es que, hermanos, ve acá, hay una nota bien importante, hermanos, que según los versados en manuscritos griegos, según ellos, hermanos, los versículos de Marcos 9, 44 y 46 no forman parte de los manuscritos neotestamentarios más antiguos. Son declaraciones espurias, ¿verdad?, o agregadas por manos desconocidas, lo cual claramente excluye a Marcos de haber sido su autor. Entonces, hermanos, por lo demás, el infierno mencionado en este texto, en lo particular, es solo una mala traducción de algunas versiones de la Biblia, que en lugar de haber copiado literalmente la palabra gehenna, como otras versiones hacen, han optado por apoyar a la tradición de un infierno de fuego. A ver, hermanos. Ya la última parte, hermanos, creo que el tiempo se va agotando. Dice acá, hermanos, como es utilizado acá el gehenna, ¿verdad? Vamos a ver. Isaías 66, 24 alternado con Marcos 9, 48. Dice que no tiene referencia alguna al infierno de fuego, hermanos, creado por la tradición. Aquellos cadáveres serán devorados por sus propios gusanos, los cuales, como es normal, surgen de todo cuerpo en descomposición. Pero se entiende que estos nunca mueren, no por ser eternos, los gusanos, ¿verdad?, sino porque permanecen sin morir, entre tanto la misma materia en descomposición que los alimenta no es consumida. Tiempo más tarde vendrá el lago de fuego, el cual todos los malos serán consumidos, que no les dejará ni raíz ni rama. El fuego que nunca se apaga es el del castigo final. Es un modo de expresar idea de continuidad, entre tanto no cumple el propósito para el cual ha sido designado. Pero una vez su misión sea cumplida, no habrá necesidad que continúe existiendo ese fuego. Entonces, ¿dónde está el lago de fuego, hermanos? Es la pregunta. Llegamos a comprender una revelación sorprendente y estamos claros que la interpretación de su palabra es fácil de entender cuando se tiene el Espíritu de Dios. Y sabemos que nuestro Dios tiene un día preparado para llevar a cabo el exterminio de los malos, de los pecadores y abominables hombres de la tierra. Así lo dice 2 de Timoteo 4:1. Al venir Cristo Jesús a la tierra por segunda vez, ¿qué va a pasar? Va a establecer su reino milenial, pero al finalizar el reinado de Cristo, es encendido, por decirlo así, el lago de fuego. Pues ha llegado el momento que se efectúe la segunda resurrección, como lo dice Apocalipsis 25. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años.
He aquí la grande realidad, que los muertos, hermanos, se levanten después del milenio, sean destruidos con la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto será en un tiempo futuro. Y hermanos, no sé cómo estamos con el tiempo, mis hermanos. Aquí tengo algunos textos fuera de contexto, los cuales, hermanos, me imagino que alguno de ustedes tendrá también ya en mente para cualquier aclaración. No sé, mis hermanos, si estamos, ¿cómo estamos con el tiempo, hermanos? Todavía tenemos tiempo, hermano. Todavía. Sí. Muy bien. Entonces, hermanos, voy a pasar ahí algunos textos fuera de contexto. Solamente, hermanos, se los voy a mencionar a pesar de que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Por ejemplo, Mateo 13:41 al 42, vea lo que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este otro texto, hermanos, es tomado en conjunto con otros similares para apoyar a la parábola del rico y Lázaro, la cual, hermanos, ya se estudió también a través de este medio, que está en Lucas 16, del 19 al 31. Pero es enteramente claro que el Señor aquí se está refiriendo al juicio final, hermanos, ¿verdad? La frase horno de fuego nada tiene que ver con el Seol o tumba, sino con el lago de fuego al cual serán lanzados los malos en aquel día, ¿verdad? Así es que componer una escena en que los muertos están siendo atormentados en un imaginario infierno, tomado como base Mateo 13:41, solo contribuye a apoyar ideas que ya hemos visto que son de origen pagano, hermanos. Otros textos que no son explicados en base a la Santa Escritura, sino en base a la tradición, son, entre otros, los siguientes. Mateo 25:41, donde dice el Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 3:12, su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya vimos, hermanos, allí anteriormente qué se refiere cuando dice no se apagará, nunca se apagará. Es decir, que mientras que no cumple su función, ese no se termina ese fuego, hermanos. Y claro, se dice que es eterno por su procedencia. Y está también acá, hermanos, primera de Pedro 3:19, dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Viene hablando cuando el Señor Jesucristo muere, el apóstol Pedro. Pero ¿qué sucede? La idea de que al morir Cristo fue al infierno a predicar, ¿qué pasa? Es absolutamente falsa. Pues el versículo 20 de la misma carta, capítulo 3, hermanos, nos hace saber con claridad que Cristo predicó, pero fue en la época de Noé, cuando se aparejaba o se preparaba y construía el arca. Pues el Espíritu de Cristo estaba en los que predicaban en esa época, como se confirma en primera de Pedro 1:10 al 11, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí, hermanos, he colocado Isaías 38:18, reafirmando que qué es lo que sucede cuando alguien muere. Isaías 38:18 dice:
porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Oiga, ni los que descienden al sepulcro, al infierno, al Seol, al Hades, esperarán tu verdad. O sea, hermanos, el muerto, a los muertos, dice el predicador, capítulo 9, versículo 4, nada saben. Y así, hermanos, hay muchos textos más de los cuales todos mencionan el pago de fuego, pero únicamente como castigo final, no como actual, ¿verdad? Como conclusión, hermanos, puedo decir que durante la época bíblica no hay registro de creer en la vida después de la muerte. Una vez fallecidos, nos vamos al Seol, ahí en hebreo, un agujero negro desde donde ya no podemos alabar a Dios. El Salmo número 6, verso 5 nos declara, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Pregunta el salmista. La creencia de un infierno de fuego, hermanos, que arde perpetuamente y donde después de la muerte son torturadas las almas de los pecadores, no tiene su base en las sagradas escrituras. Es solo un mito pagano, una superstición, una fábula que sagazmente se introdujo dentro de las enseñanzas cristianas. En el Salmo 9:5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, y oiga, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Es decir, en el juicio final, en el castigo, en el lago de fuego, también, hermanos, vale aclarar de que el pecador va a recibir su castigo en base a sus iniquidades, pero una vez pagado o castigado ese pecado, él dejará de existir, él será ceniza. Ahora, como iglesia de Dios, hermanos, somos llamados a ser diligentes, ¿verdad? Y poner atención al llamado que hace el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, hermanos, conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tal, hermanos, esta palabra del apóstol Pablo se cumple, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, ¿verdad? El protestantismo, hermanos, está muy, pero muy empapado, muy inmerso en las creencias de la gran ramera que dice Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? Así es que, hermanos, eso es mi participación en cuanto al material que traía preparado. Dejo el tiempo para mis hermanos que dirigen la reunión y quedo acá pendiente, hermanos. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Carpaño. Pues le digo yo, le agradezco mucho. Bendito sea Dios, que sé que se ha esforzado y sé que lo hace con un buen corazón, mi hermano, para compartir, y que todos los que hemos estado, pues, hemos estado entretenidos, bastante leyendo, y eso Sí, es bien hermano. importante. Es bastante importante poder, yo he ido revisando unos que otros textos y sí, y le digo, lo último que leyó de lo que es segundo de Timoteo, pues sí, él insta que nosotros estemos firmes, ¿verdad? Primeramente nosotros estar firmes, bendito sea nuestro Dios,
He llegado el tiempo para mis hermanos, si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo más que tengan en su haber, ¿verdad? Que puedan hacer Claro, aporte. Ahora es el tiempo, o no sé, es mis hermanos, mi hermana Reina, mi hermana Vilma o algún otro hermano que tenga algo, pues es el tiempo. Yo por mi parte, pues le agradezco mucho, mi hermano. Es un tema bastante bonito y ahora nos va a quedar un poco de lectura como para poder, como decir, correcto. remascar nuevamente y poder seguir entendiendo, ¿va? Porque ahorita lo hemos ido viendo de esta manera, pero podemos seguirle sacando mucho más. Entonces Definitivamente. dejo el tiempo para mis hermanos. Pues no hay ninguna mano levantada. No sé si hay algún hermano que quiera aportar algo, alguna inquietud con el tema, si hay algo más que ampliar. Eh, no veo comentarios, nada más agradecimiento. Nuestro hermano Edwin también escribió hay algunos versículos que en el chat para que podamos verlo también relacionado con el tema. Muchas gracias, hermano. Pues no sé si habrá algún aporte o algo más. Y si no, pues vamos a ir finalizando, ¿verdad? Bueno, entonces, mi hermana tiene palabras finales ahí entonces. Bueno, nada más agradecerle a nuestro hermano Rafael, a su familia por el esfuerzo que hicieron ahora. Ellos, para que los que están presentes sepan, ellos se han movido de una montaña a otra para poder llegar, ¿verdad? En tiempo. Entonces, muchas gracias. Dios pagará su esfuerzo. Invitamos a nuestros hermanos y amigos y también a ustedes les indicamos que puedan invitar a sus familiares y amistades para que puedan unirse a estos estudios que son de sumo interés y de edificación para nuestras vidas. El próximo sábado, si el Señor nos lo permite, vamos a tener otro tema interesante con la mujer vestida de púrpura, que creemos que va a ser de mucho beneficio también conocer de qué se trata, ¿verdad? Así que estamos invitados todos para el próximo sábado en el horario de las 7 de la noche, como ahora. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Al principio tuvimos algunas visitas, así es que muchas gracias y adelante, hermano José. Mi hermana Vilma tendrá palabras finales. Sí, hermano, solo agradecerle primeramente a nuestro Dios, pues nos dio la oportunidad de escuchar este hermoso tema y bueno, de aprender mucho acerca de él y muchas gracias a nuestro hermano Rafael Carpaño por su apoyo y disposición a siempre ayudarnos en evangelismo, hermano. Así que, y a todos nuestros hermanos participantes también, estamos muy agradecidos con ellos y bueno, que Dios pagará, ¿verdad? Paz, hermanos. Así es, para que ustedes sepan, mis hermanos que hemos invitado últimamente tienen que, de la casa de oración de donde ellos están, muchas veces tienen que, y no es tanto la distancia, sino la dificultad para poder llegar de regreso a su hogar donde ellos se conectan, pero Dios les pagará por el esfuerzo. Mi hermano Carpaño, nos podría despedir en palabras de oración y bendición, mi hermano. Con mucho gusto, hermano, solamente reiterar la gratitud a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Y a ustedes por considerar a este servidor que con muchas dificultades quizás en cuestión de memoria, hermanos, porque este estudio en lo particular, hermanos, yo he aprendido mucho. Créanme que agradezco a Dios por ello, porque el predicador es el primero que aprende al estar en estas transmisiones, en estas reuniones. Y de veras, hermanos, hay mucho material y lo que podemos hacer, hermanos, es alabar a nuestro Dios Todopoderoso, porque no hemos sido, hermanos, engañados por esas falsas doctrinas que Satanás lanza, ¿verdad? Sino más bien, hermanos, en la gracia del Señor, Él ha querido regalarnos la guianza de su Espíritu, la iluminación para que nosotros podamos predicarla. Así es que, hermanos, doy gracias a Dios por ello y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos,
Así es que vamos a hacer la oración final y que el Señor también bendiga a todos nuestros hermanos que nos acompañaron en esta noche. Vamos a orar. Inclinemos el rostro, mis amados hermanos. Altísimo y eterno Dios de Israel y Padre nuestro, Santo Dios, agradecidos estamos con usted infinitamente por el privilegio que nos regaló de realizar esta reunión que ha sido de mucha bendición. Padre, si algo en este servidor no pudo darse a entender con tus hijos, te ruega que lo perdones. Pero al mismo tiempo, Padre, también, si algo aprendieron tus hijos, que esa semillita lleve fruto, Padre. Esa enseñanza la llevemos grabada en nuestro corazón para no ser engañados. Cuida de nuestra vida, Señor, espiritual. Ayúdanos para perseverar en tu enseñanza, en tus escritos divinos. Sabemos que tu palabra, Santo Dios, las sagradas escrituras son profundas y que a medida vamos estudiando, más aprendemos. Bendice, Dios eterno, a todos tus hijos que estuvieron con nosotros en esta oportunidad. Aquellos que no pudieron y se quedaron con ese deseo, también tu bendición sea sobre ellos. Bendice, Dios eterno, a cada familia acá representada en esta reunión. Santo Dios, guárdanos en el hueco de tu mano. Bendice tu iglesia a nivel nacional como a nivel mundial. Gracias, Padre, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a todos, hermanos, y bendiciones. Gracias, mis hermanos. Paz, hermano, a todos. Muchas gracias por la invitación. Paz, hermano Carlos. Paz, hermana Lorena. Paz. Paz, Amén, hermano. hermana. Muchas gracias. Mis hermanos. Paz, hermanos. Paz. Hermano Gracias, hermano Saulito. Rafa, por esa enseñanza. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermana Lindsay. Paz a todos, hermanos. Paz, Paz, mi hermanos. hermano Rafael. Muchas gracias. Paz, mis hermanos, paz, mis hermanas, Dios les bendiga. Amén. Paz, mis Paz, hermano. hermanitas.